Bienvenidos inversores, ¿cómo están? Empezamos con el primer análisis para el día de hoy. Empezaremos con Bitcoin, que si os recordáis, pues el día de ayer hicimos un vídeo comentando que Bitcoin, este vídeo de aquí de noticias criptomonedas, el Bitcoin seguramente llegaría a los 36.000, en ese momento se encontraba en los 38.000 y podemos ver pues que ha cumplido la predicción, ha bajado incluso más, ha llegado a los 35.000, 34.400 aproximadamente. Así que amigos, sigue bajando el mercado, tenemos esta vela con muchísimo volumen, tendríamos que esperar pues una vela con un volumen similar a esta para que haya un cambio de tendencia, como podéis comprobar lo que sucedió pues en el periodo anterior, en mediados de año. Así que bueno amigos, esperaremos pues más caídas seguramente, el precio parece que se va a caer de momento mientras no se solucione el problema con Rusia y Ucrania y todo este conflicto que está presente actualmente, pues que es el motivo que está haciendo caer a todas las criptomonedas, pues el tema de los conflictos hace temblar los mercados, al igual que la renta variable, pues también está perdiendo su valor. Podemos comprobar aquí en la lista de seguimiento como la mayoría de criptomonedas pues están en negativo, algunas incluso perdiendo más de un 10% de su valor. Tenemos aquí a Galacoin, ha perdido un 17%, increíble amigos, ahora lo estaremos analizando. Y si quieren que analice alguna criptomoneda, pues también me lo dejan en los comentarios y será todo un placer. Está haciendo pues algún rechazo por aquí, seguramente pues hará alguna intención alcista, pero la predicción del precio para Bitcoin es que sigue la tendencia bajista. De momento se encuentra dentro de este canal bajista que marcamos el día anterior. Así que bueno amigos, mucho cuidado a todos, el precio parece que seguirá cayendo mientras no se resuelva este conflicto, pero tampoco entren en pánico, ya que he visto youtubers que decían de holdear y ahora dicen de vender, es una cosa que no se entiende, pero bueno amigos, por eso nosotros pues operamos como operamos, ya lo sabéis esto, eso tenemos una gestión del riesgo y pues intentamos entrar en el mejor momento posible. Muchas criptomonedas pues que compramos esta semana seguramente habrá perdido muchísimo su valor, así que primero iremos a ver a Loopring, que es una de nuestras compras que compramos bastante capital. Y amigos, si os acordáis, os comenté, compramos a los 1.20 y comenté que cuando llegue al dólar, pues que venderíamos porque luego el mercado pues caería y teníamos marcada esta otra zona y podéis comprobar pues que el precio ha perdido muchísimo valor, hemos perdido 40 centavos por token, así que una gran pérdida. A partir de ahora nos ceñiremos a nuestra estrategia y si digo que venderé a uno, ya no esperaré como he hecho pues en esta ocasión, ya que esto pues me ha conllevado a tener pérdidas. Así que a partir de ahora venderé. Justamente ayer hice un análisis cuando estaba a los 0.99 y pues comenté que pensaríamos en las próximas horas si lo venderíamos. Quise mantenerlo porque pues me parecía un buen precio de entrada, los 1.20, ya que posiblemente pues recuperaría hasta los 1.40 aproximadamente. Este punto está seguro que volverá a rebotar hasta esta zona. Sin embargo, ahora tenemos una gran caída, hemos perdido muchísimo valor. Vamos a ver esta pérdida en tan solo 2 días de un 36%. Hemos perdido pues gran parte del valor, amigos, así que no pasa nada. Poco era mucho dinero, ya sabéis que aquí pues vamos comprando paquetes, por eso podemos pues asimilar este tipo de pérdidas. Y ahora vayamos a ver a Galacoin, la teníamos por aquí, una pérdida bastante significativa, un 18% en la actualidad. Madre mía amigos, teníamos esta falsa rotura que si os acordáis comentamos pues que veríamos si el precio rebotaría, si era una falsa rotura, y podemos comprobar pues que está a punto de alcanzar las zonas que marcamos, zonas peligrosas de los 0.14 aproximadamente, que es donde se encuentra pues esta resistencia que ahora pues se ha convertido en un soporte para el precio actual. De momento sigue la línea de tendencia, como podéis comprobar pues sigue en este canal bajista, así que estaremos esperando amigos. De momento nos mantendremos al margen hasta que no se resuelva este conflicto. Sin embargo, intentaremos pues ¿cómo lo llamaría? Pues adelantarnos, amigos, adelantarnos a la posible subida y pues comprar bastantes criptomonedas y así pues rentabilizar todas las pérdidas que llevamos en estos 2 meses, que son unas pérdidas bastante significativas, ya que como comenté, pues entramos justo
en un mercado bajista. Una lástima para mí, que era pues cuando empezaba a invertir. Este mes de noviembre empezamos en las criptomonedas. Realicé un vídeo sobre mi historia invirtiendo en renta variable. Os lo recomiendo que lo veáis, la verdad es que está muy interesante. Y veréis por qué muchas veces recomiendo que mejor vender en pérdidas y aceptar pérdidas, porque en el vídeo que os comento pues sale un ejemplo muy claro, que es Abengoa, que lo compramos pues a mínimos, a los 0.05, aproximadamente 0.01 también, y el precio pues actualmente es 0.0001, una cosa nunca vista en una acción. Por lo tanto el valor es cero, has perdido toda tu inversión. Y pues posiblemente aquí en las criptomonedas también lo vayamos viendo a mesura que pasan los años. Muchas criptomonedas desaparecerán, no serán proyectos viables y pues mucha gente va a perder dinero. Por eso siempre comento que mejor aceptar pérdidas, y yo creo que la gente no sabe cómo funciona el mercado. Los que dicen de holdear, ya que no todas las criptomonedas, como comento, pues estarán presentes el día de mañana. Y bueno, amigos, si queréis que analice alguna criptomoneda en especial, me lo hacéis saber en los comentarios. Tenemos Blocktopia, que está llegando a los 0.024. Increíble, amigos. Gran bajada de precio. Vaya pérdida de valor, amigos. Una pasada. Lo estamos perdiendo todo. Ya sabéis que vendimos aquí en esta zona de aquí. Y pues, amigos, hemos perdido completamente la operativa. Se ha disminuido el valor, pues, increíble. Vamos a calcularlo. Teníamos esta zona de aquí, un 62% de pérdida, amigos. Así que hay que asumir las pérdidas por no tomar pues, las decisiones correctas. Como os comento, cuando el mercado no se comporta como nosotros queremos, pues hay que salir. Aquí pudimos comprobar pues esta intención alcista que no existía. Podemos ver cómo el mercado pues apenas tenía intención alcista, así que no había interés. Aquí era un buen momento también para salir, aceptar pérdidas. Pero bueno, amigos, como tenemos pocos paquetes, tenemos pues pocas unidades de cada criptomoneda. Como comentábamos, pues por comprar por paquetes, y pues la verdad nos ha ido muy bien. Adacoin, Cardano también pues recuperando niveles anteriores, como podéis comprobar. Amigos, se ha cumplido el escenario que marqué. Os comentaba pues que haría un nuevo mínimo. Perfecta predicción. Como no, pues el precio era correlativo con Bitcoin, por eso ha caído hasta este punto. Y pues aquí comentábamos que podríamos comprar, así que ahora mismo, pues teniendo en cuenta que mi precio de compra fue de 1,80, podría hacer algún tipo de recompra y así promediar un poco el precio. La verdad es que estaría muy interesante. Lo estaré evaluando. A ver si que tomaremos pues la mejor decisión posible. Teníamos esta zona de aquí que marcamos, pues zona muy importante. El precio lo ha roto, así que muchos stop loss seguramente habrán saltado. Eso por seguro, amigos. Ahora mismo las ballenas deben estar comprando, mientras que nosotros estamos vendiendo por el tema de estas grandes caídas. Así que, como os comento, mucho cuidado. Estaremos muy atentos a anticiparnos a la resolución del conflicto. Así pues obtener bastante beneficio, ya que parece que esto cuando suba pues subirá bastante, amigos. Y tenemos a Mana de Decentraland. Menuda caída, amigos. Hemos perdido $1 por cada token. Imaginad, esto es el tema que os comento de las pérdidas. Pues estamos teniendo muchas pérdidas que nos podríamos haber extraviado. A los 2,90 compramos aproximadamente. Pérdida increíble, amigos. Vamos a ver cuánto ha perdido de valor en tan solo 2 días. Un 43%. Es increíble esto, amigos. Como os comenté en el vídeo que realicé de la renta variable, de mi historia, que os recomiendo que veáis, pues está muy interesante. Pues comentábamos este tipo de... Esta era mi opinión que os comenté, que compartí con todos vosotros, pues que aquí hay muchísima volatilidad. El comportamiento de la renta variable es mucho más predecible. Veis el vídeo, lo veréis. Y pues aquí, amigos, es que te desploma la cartera en un momento, en 2 días pierdes un 50% del valor. Esto es increíble. El que tenga 10.000 euros, pues ahora mismo tendrá 5.000, así que es una pena la volatilidad tan bestia que hay y la pura manipulación, y por el tema este de los conflictos, ver pues nuestras criptomonedas afectadas cuando la gente invierte en este tipo de activos por el tema de que está cansado del tema financiero tradicional. La verdad es que es una pena que nuestras carteras se muevan
con tanta volatilidad, amigos. Cuando el mercado sube todo está muy bien, todos contentos, pero cuando suceden este tipo de escenarios, pues la verdad es una pena. Y pues bueno, tenemos muchas más criptomonedas en pérdida. Tenemos Litecoin, que está perdiendo un 8% de valor. Pues todas están teniendo un comportamiento muy similar al de Bitcoin. Todo debido pues a este conflicto entre Rusia, Ucrania, la OTAN. Y bueno, amigos, es una verdadera pena. Jesme a los 0.048. Amigo mío, ¿dónde estás? Mi querido amigo que me decía cómo podía vender en pérdidas. Pues aquí tenemos la explicación. Vale, amigo, estamos perdiendo muchísimo valor de nuestra cartera. Se está reduciendo. Por eso, pues, estoy contentísimo de haber vendido Jesme Coin. Y muy enfadado por no haber vendido, pues, otras criptomonedas que comentábamos, pues, como Loopring. Os comenté que cuando llegase al dólar lo venderíamos y no lo hice, así que es una pena. A partir de ahora seguiremos la estrategia al pie de la letra. Se ha terminado esto de esperar, esto de hacer este tipo de operativas, ya que si no seguimos la estrategia, pues la verdad es que luego suceden estas cosas. Así que bueno, mis queridos inversores, este es el primer vídeo, el primer análisis de las noticias criptomonedas para el día de hoy. Espero que estéis al tanto. Como os comento, pues mucho cuidado, porque hasta que no se resuelva el conflicto, pues esto no empezará a subir. Así que muchísimo éxito a todos, inversores, no se desesperen. Muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis.